Bienvenido a el curso de análisis estructural. Vamos a comenzar este curso con el método del trabajo virtual. El método del trabajo virtual consiste en colocar una fuerza virtual unitaria en un punto determinado. Esa fuerza puede ser una fuerza puntual o puede ser un momento puntual. Esa fuerza se coloca para hallar el desplazamiento real en ese punto donde queremos encontrar el desplazamiento, y ese método está basado en que el trabajo externo en la estructura va a ser igual al trabajo interno. Luego tenemos que nuestro trabajo externo va a ser el siguiente: la sumatoria de fuerzas virtuales externas, que ya vamos a ver cómo se generan esas fuerzas virtuales, por los desplazamientos reales de la estructura. Esa sumatoria de fuerzas virtuales externas por delta reales, o sea, los desplazamientos reales, es el trabajo externo. Eso va a ser igual a ¿quién? A. Para cada elemento tenemos que buscar la integral de ¿quién? De la expresión del momento virtual por la expresión del momento real. Entonces, eso se multiplica y va a quedar entre E por I. Ese valor de E por I, este valor de E por I, esa E es el módulo de elasticidad y EI, perdón, es el momento de inercia. Ese momento de inercia puede ser constante o puede ser variable, dependiendo de si el elemento tiene variación de su sección transversal a lo largo de su longitud. Vemos luego que va multiplicado por delta, por el diferencial de S, que va a ser el diferencial del vector posición. Para este curso, ese diferencial de S va a convertirse en diferencial de X. Vamos a ver la siguiente integral. La siguiente integral tiene que ver con el corte. Es el corte virtual. Fíjense que todos van con la misma secuencia: el corte virtual por el corte real, o sea, la expresión de corte entre A por G. Nuevamente aquí A puede ser variable o constante, por diferencial de S, más la expresión de la axial virtual por la expresión del axial real en el elemento entre A por E. Ya sabemos quién es A y quién es E. Por diferencial de S. Luego acá viene más la integral de ¿quién? Alfa es el coeficiente de dilatación térmica, si es que el elemento está sometido a un cambio de temperatura. Delta T sub 0 es el cambio de temperatura longitudinal. Y N virtual es la expresión del axial virtual por diferencial de S. Luego viene más la integral de el coeficiente de dilatación térmica por el delta T, que es el cambio de temperatura transversal por el momento virtual, entre H, que será la altura del elemento. Esa altura puede ser variable a lo largo del elemento o constante, por diferencial de S, que en casi todos los casos vamos a ver que se convierte en diferencial de X. Entonces, bueno,
pasemos entonces a un ejercicio para que puedan comprender cada uno de estos elementos. Bueno, entonces vamos a comenzar con un ejercicio muy sencillo donde tenemos una viga simplemente apoyada y tiene una carga, una fuerza puntual, mejor dicho, de 100 kilonewtons en el centro. La viga tiene 2.5 metros y 2.5 metros en los dos vanos, es decir que tiene 5 metros en total. El elemento tiene un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. La sección del elemento, la sección transversal, es rectangular con 37.5 centímetros por acá y 40 por acá. La longitud, bueno, ya sabemos que es 5 metros. Y nos piden hallar la deflexión en el centro de la viga y la rotación en el extremo A de la misma. Nos dicen que despreciemos las deformaciones por corte y axial. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, entonces ahí tenemos la viga y nosotros vamos a separar en dos partes el problema. Vamos a decir que existe un sistema real que es la viga original, ¿verdad? Con sus fuerzas, con todo, ¿no? Entonces, primero vamos a hallar las reacciones, ¿verdad? En el sistema real. Este es el sistema real. Y tenemos una reacción acá, que es la RB y RDA. En este caso yo puedo hacer sumatoria. Fíjense que estoy acá haciendo sumatoria en A. Sumatoria de momentos en A. Nosotros vamos a usar durante este curso para el sistema global la siguiente convención de signos. Positivos hacia arriba para las Y, para las X, positivo hacia la derecha y para los momentos positivos en sentido antihorario. Ese es el sistema global que vamos a estar usando. Sistema de coordenadas global. Entonces, acá hicimos sumatoria de momento en A igual a 0, ¿verdad? Diciendo que así es positivo. Ahora tenemos, para nosotros hacer momento, por lo menos yo no uso lo que se llama la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha es la que se usa para hacer sumatoria de momento, pero yo le voy a explicar acá algo que yo he denominado la analogía del cohete, que consiste, yo tengo esta fuerza, ¿verdad? Esta fuerza va hacia arriba y donde yo estoy haciendo momentos en el punto A. Si en el punto A esta fuerza, la fuerza RDA, no tiene palanca, es decir que no hace momento en el punto A, pero esta sí hace momento. Entonces, ¿qué hago yo? En la analogía del cohete, yo lo que hago es que esta fuerza es como si fuera un proyectil, ¿verdad? Que va así, ¿ves? Y cae en el punto A. Entonces ahí me dice cómo va el momento. El momento va en este sentido. Va en este sentido, como si fuera un cohete que va disparado de aquí hasta aquí. Y es positivo el momento porque va en el sentido antihorario, tal y como yo dije, ¿verdad? Entonces esa fuerza tiene un momento de RB por 5. 5 la distancia que hay del punto P al punto A. Luego tenemos el momento de la fuerza de 100 kilonewtons
Fíjense, esto es como si fuera un cohete también así y cae en el punto A. El momento es negativo en este, porque va en sentido negativo de acuerdo al sistema que hemos colocado. Entonces, una vez que ya yo tengo esos dos momentos, 100 por 2.5 sería la distancia de aquí hasta aquí, y me da despejando R de B igual a 50 kilonewton. Luego vamos a conseguir R de A. ¿Cómo la conseguimos? Por sumatoria de fuerza. Por sumatoria de fuerzas, entonces tenemos sumatoria de fuerzas en Y en este caso. La lleva hacia arriba es positivo, entonces R de B que vale 50, aquí puse R de A que va hacia arriba, más R de B, este es R de B, pero va hacia arriba, vale 50, y menos 100 es esta de aquí, que va hacia abajo. En el caso de que una de las fuerzas, por ejemplo, esta me dio 50 positivo, en el caso de que me den negativo el valor, quiere decir que la fuerza no va en el sentido que yo asumí. Si yo asumí hacia arriba y me da positivo, es porque va hacia arriba. Pero si yo asumí que iba hacia arriba y me da negativo el valor, entonces sería hacia abajo la fuerza. Sin embargo, siempre que nosotros estemos trabajando con ecuaciones, vamos a considerarlo positiva, y igualmente cuando estemos trabajando en diferentes ecuaciones vamos a seguir considerando la positiva, pero el valor como es negativo, cuando se sustituya va a quedar negativo. Bueno, entonces hasta ahí nos quedaría lo que es el sistema real, o sea, el cálculo de las reacciones. Bueno, entonces ahora vamos al siguiente paso. El siguiente paso es hallar las expresiones de momento para cada tramo. Nosotros vamos a considerar que existe un tramo donde siempre exista una interrupción. Es decir, por ejemplo, acá tenemos esta fuerza de 100 kilonewton está en el centro. Entonces hay una interrupción allí. Quiere decir que tenemos que establecer un tramo desde A hasta este punto y desde este punto hasta B. E inclusive acá yo puedo nombrar esto como un punto C. En este caso yo no lo nombré, sino que simplemente dije que voy a trabajar con unos tramos que van desde 0 a 2.5. Es decir, yo he establecido un origen de coordenadas acá en este punto, en el punto A, donde yo tengo que X va así y Y va así, ¿verdad? Entonces, el momento, la expresión de momento, yo voy a hallarla en función de X. En este caso, yo voy a, para hallar la expresión del momento en el tramo que va desde el punto de 0 a 2.5, yo voy a hacer un corte por acá a una distancia X. O sea, de aquí hasta aquí va esa distancia X. Entonces aquí tenemos el corte. En ese corte que estamos viendo acá, que tenemos 50 kilonewton, que es esta fuerza. Yo solamente voy a colocarlo sin las unidades por ahora. Y luego acá nos va a aparecer una fuerza que es vertical,
y aquí yo la coloqué hacia abajo, pero lo puedo colocar hacia arriba también. Se evidencia un momento que será el momento m de x, y acá tenemos no tenemos más nada porque la fuerza horizontal acá vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque no hay fuerza horizontal. Fíjense que tenemos esta fuerza, y si hacemos sumatoria de momentos en x, sumatoria de fuerzas en x, perdón, vamos a encontrar que esta fuerza horizontal vale 0. Por lo tanto, no hay fuerza horizontal acá. Entonces, para yo hallar el momento m de x, o la expresión del momento m de x, coloco un valor m de x acá positivo. Fíjense que la convención de signo es muy importante acá, que hablemos de la convención de signo. Es en el extremo derecho, si es así, en sentido horario es positivo, y positivo en el extremo izquierdo, digo, en el extremo izquierdo positivo es en el sentido horario, y en el extremo derecho es positivo en el sentido antihorario. O sea, me explico. Si yo tengo un momento, supóngase acá, que es así, así de esta forma, a ponerlo con la viga. Si yo tuviese un momento acá, así, ese momento en el diagrama de momentos sería positivo. Ojo con que no se confunda el diagrama de momentos con el sistema global. El sistema global es el que yo les dije que era positivo hacia arriba, hacia acá y así. Ahora, para el diagrama de momentos es otra cosa. Vamos a tener en el diagrama de momentos que positivo va a ser si tomamos un tramo de viga o un tramo de del elemento. Tenemos, por ejemplo, esta viga. Si tuviésemos un momento así, ese momento en el diagrama de momento sería positivo, pero en el sistema global es negativo. Y acá, si tuviésemos un momento así, sería positivo en el diagrama de momento, y positivo también en el sistema global. Por eso que acá hacemos sumatoria de momentos. Fíjense que cuando yo hago la sumatoria de momentos, en el punto, que en este caso estamos haciendo sumatoria de momentos acá, al hacer sumatoria de momentos acá, este momento, ¿verdad?, es m de x. Esta fuerza no hace momento para este punto, pero esta fuerza sí hace momento, que sería un momento, acuérdense de lo que yo les dije de la analogía aquella del cohete, ¿verdad? Sería hacia el momento. Entonces sería negativo, ¿verdad? Sería así. Negativo, me queda menos 50 por x. Aquí de aquí hasta aquí es x. Entonces me queda m de x menos 50x. Despejando, me queda que m de x es 50x. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el corte acá, ¿verdad? En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es ese corte y cómo se determina la expresión del momento para ese tramo. Estamos considerando solamente, o sea, estamos buscando solamente la expresión de momento. ¿Por qué? Porque nos pidieron que despreciáramos las deformaciones por corte y axial. O sea que solamente vamos a considerar las deformaciones por flexión. Bien, entonces vamos al siguiente tramo, que va de 2.5 a 5. Para ello vamos a hacer sumatoria de momentos en este punto. Fíjense que aquí tenemos este momento m de x, que siempre lo vamos a colocar positivo.
Según el sentido del diagrama de momento que hemos colocado acá, la convención de signos es esta. En la mayoría de libros se usa esta convención de signos, pero hay profesores que usan también una convención de signos al contrario, es decir, positivo así y así, en el extremo izquierdo y derecho. Entonces, aquí tenemos esta fuerza es de 50 kilonewton y vamos a hacer sumatoria de momento en este punto de acá. Esa fuerza de 50 kilonewton tiene como brazo de palanca el valor de X, que es desde aquí, hasta este punto. Entonces, colocamos M de X es positivo, según el diagrama, según el sistema global. ¿Está? Positivo. Luego, viene el momento de esta fuerza es 50 por X negativo, porque fíjense, si usted hace el disparo del cohete, viene y cae aquí, hace un momento negativo, así ve. Es negativo el momento que va en el sentido horario. Ojo con eso, porque tienen que hacer la sumatoria de momentos. Cuando lo hagan la sumatoria de momentos, tienen que estar haciéndola conforme al sistema global. Sistema global que es de esta forma. Entonces, ya tenemos entonces el momento de esta fuerza de 50 kilonewton. Ahora nos falta el momento de esta fuerza de 100 kilonewton. Fíjense usted, el brazo de palanca será X. A X le restamos 2.5 para que nos dé este pedazo de aquí hasta aquí. Entonces nos queda 100, fíjense, el momento de esa fuerza es positivo porque vamos así, ¿ves? Disparamos de aquí y caemos aquí. Entonces el momento sería haciendo un disparo como un cohete positivo. Positivo. Entonces nos quedan 100 por X menos 5, que es el brazo de palanca, igual a 0. De ahí despejamos y nos queda 50X menos 50X más 250 es la expresión de momento para este tramo, que va de 2.5 a 5. Ese es la expresión de momento para ese tramo. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el sistema virtual, que ya vamos a ver de qué se trata el sistema virtual. Bueno, ahora vamos al siguiente paso, que es, primero que todo, construir el sistema virtual. El sistema virtual es la misma estructura, pero vamos a colocar una fuerza virtual unitaria en el sentido del desplazamiento que deseamos encontrar. En este caso deseamos encontrar la deflexión en el centro de la viga y tiene que estar ubicada la fuerza virtual en el punto, exactamente en el punto donde deseamos encontrar el desplazamiento. En este caso vamos a buscar una deflexión, colocamos una carga puntual en el punto donde deseamos encontrar ese desplazamiento. Esa fuerza virtual la podemos colocar hacia abajo o hacia arriba. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros encontremos el valor de ese desplazamiento,
nos va a decir si iba en realidad hacia abajo o si va hacia arriba. ¿Cómo nos va a decir? Bueno, si yo supongo que va hacia abajo y me da positivo, el valor de esa deflexión es porque va en el sentido que yo asumí. Si yo lo coloco hacia arriba y me da negativo, quiere decir que va contrario al sentido que yo asumí. Es decir, si yo digo que va para arriba, ¿verdad? Y el valor delta me da negativo, entonces quiere decir que no va hacia arriba, sino hacia abajo. En este caso, por lógica, yo coloco la fuerza hacia abajo porque yo sé que va hacia abajo la deflexión. ¿Cómo hice eso yo? Porque hay una fuerza de 100 kilonewton en la viga real hacia abajo y eso produce una deflexión de esta una deformada de la estructura de esta forma. Bueno, ahí no me quedó muy bueno. Vamos a tratar de dibujar un poquito un poquito mejor, así aproximadamente. Claro, esto tiene que estar un poco más simétrica la curva, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Que aquí la deflexión o es de esta forma, es hacia abajo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a calcular igualmente las reacciones, ¿verdad? Tal cual como lo hicimos con el sistema real, haciendo sumatoria de momentos en A igual a 0, me queda R de B que va, fíjense ustedes, va así, entonces hace un momento así, esta fuerza hace un momento así, despejamos R de B, nos da 0,50 kilonewton. Lo mismo hacemos la sumatoria de fuerzas en Y y nos da R de A. Despejando nos queda R de A 0,50 kilonewton. Que yo también quería decir lo siguiente, que yo pudiera haber hecho sumatoria de momento en el punto B primero y encontraría R de A, que nos daría igualmente 0,5 kilonewton en este caso. Entonces, ya aquí nos quedan las reacciones. Bueno, entonces ahora tenemos que hallar las expresiones de momento del sistema virtual. Hacemos un corte, ¿verdad? Acá a una distancia X comprendida entre 0 y 2.5. Al hacer ese corte nos queda esto acá, ¿verdad? Donde tenemos 0.5 acá, aquí una fuerza que aparece, que es interna, el momento m de x, que lo colocamos siempre en el sentido positivo de la convención del signo de diagrama de momento, y hacemos sumatoria de momentos en este punto. Al hacer sumatoria de momentos en ese punto, tenemos m de x y tenemos el momento de esta fuerza es negativo, según la conversión del signo del sistema global, o que es con el sistema global que se hace la sumatoria de momentos. Repito por si se nos olvida. Entonces nos queda, despejando, nos queda que m de x es igual a 0.5x para el tramo de 0 a 2.5. Ahora vamos a calcular la expresión de momento desde el tramo, en el tramo de 2.5 a 5. Para ello
hacemos un corte más allá de donde está la fuerza de 1 kN, que es la fuerza virtual que nosotros colocamos en el centro de la viga para hallar la deflexión, y tenemos m de x que lo colocamos en el sentido positivo del diagrama de momento, una fuerza interna que es esta. No hay fuerzas axiales porque esta dio 0, entonces esta la va a hacer 0 también. Entonces hacemos sumatoria de momento y tenemos el momento m de x es positivo en el sistema global. Esta fuerza hace un momento negativo en este sentido, me queda menos 0.5x, y esta fuerza hace un momento positivo. El brazo de palanca es x menos 2.5, que es este pedazo de aquí hasta aquí. Entonces de ahí despejamos y nos queda menos 0,5x más 2.5 para el tramo de 2.5 a 5. Estamos en el cuarto paso. Ahora vamos al siguiente paso, que ya es encontrar el desplazamiento que nos están pidiendo. Bueno, antes de ir al siguiente paso, vamos a recordar la ecuación. La ecuación de trabajo virtual es esta de aquí arriba. Fíjense que tenemos varios términos y nosotros, como nos pidieron que despreciáramos las deformaciones por corte y axial, fíjense que si yo desprecio las deformaciones por corte y axial, esta integral de acá desaparece, puesto que esta está involucrando al corte. También desaparece esta, porque no estamos tomando en cuenta la axial, o sea, la deformación por fuerzas axiales, por las deformaciones axiales. Esta de acá también es 0 porque no existe ningún cambio de temperatura en la estructura, en la viga. Esta de acá también es 0 porque seguimos en lo mismo, no hay cambio de temperatura en la viga. El diferencial de S para nosotros es diferencial de X, puesto que nuestro vector posición lo estamos midiendo en función de X. Entonces nos va a quedar que esta expresión grande se reduce a esto de aquí. Entonces tenemos fuerzas virtuales externas por desplazamientos reales serán iguales a momento virtual por momento real entre E por I del diferencial de X. Esta integral, ¿verdad?, la vamos a aplicar para todos los tramos. En este caso tenemos dos tramos, entonces lo aplicamos para el tramo de 0 a 2.5 y de 2.5 a 5. Es decir, yo voy a tener una integral que va desde 0 a 2.5, integral definida, y otro tramo que va, hay que sumarle la integral en ese tramo del momento virtual por el momento real, ¿verdad?, entre E por I de ese tramo. Ya lo vamos a ver. Ya estamos en el quinto paso. El quinto paso es aplicar la ecuación de trabajo virtual. Entonces, yo siempre les recomiendo que hagan un resumen de las expresiones de momento para el sistema real y virtual para cada tramo. En este caso tenemos solamente dos tramos, uno que va para una sola viga, ¿no?, para esta viga, que va desde 0 a 2.5 y de 2.5 a 5. Tenemos aquí un dibujo del sistema
real y el sistema virtual. Tenemos para el sistema real m de x, o sea, el momento, vale 50x para el tramo de 0 a 2.5 y menos 50x más 250 para el tramo de 2.5 a 5. Para el sistema virtual, el momento m de x es igual a 0,5x en el tramo de 0 a 2.5 y menos 0,5x más 2.5 de 2.5 a 5. Entonces, aplicando esta ecuación tenemos este trabajo externo, ¿cuál es? Es las fuerzas virtuales externas. En este caso tenemos esta fuerza virtual por el desplazamiento real. En este caso, nosotros tenemos que en esta viga tenemos una deformada más o menos así, ¿no? Donde acá de aquí hasta aquí sería el delta que nosotros deseamos encontrar, es decir, el desplazamiento que deseamos encontrar, ese delta. Entonces, la fuerza virtual por el desplazamiento real. La fuerza virtual acá en el centro es 1 por el desplazamiento real, que no lo conocemos, es 1 por delta, yo lo he llamado delta a ese desplazamiento que estamos encontrando. ¿Ya? Si hacemos fuerza virtual por desplazamiento real en los demás puntos, por ejemplo acá, en el punto A, los desplazamientos son 0. O sea, el desplazamiento de esta fuerza que aquí vale 0.5 la fuerza en el sistema virtual. Esta fuerza vale 0.5, ¿no? Pero el desplazamiento vale 0, entonces 0.5 por 0 da 0. Entonces no hay fuerza virtual. Esto por esto no hay trabajo de esta fuerza virtual con este desplazamiento aquí, porque esa articulación no permite que se mueva ni en X ni en Y. Entonces la única fuerza que produce un trabajo es esta, la de aquí, fuerza virtual por desplazamiento real. Luego tenemos lo siguiente. Si el desplazamiento va en sentido contrario a la fuerza que deseamos encontrar, el trabajo sería 0, pero en este caso siempre vamos a considerar positivo el trabajo de la fuerza virtual por el desplazamiento real en el punto donde deseamos encontrar dicho desplazamiento. Entonces es igual a quién, ese trabajo, a el trabajo interno. El trabajo interno, ¿quién es? M virtual por M real entre E por I, pero para cada tramo. Entonces tenemos un tramo de 0 a 2.5. Aquí tenemos de 0 a 2.5. De 0 a 2.5, M virtual vale 0.5 y M real vale 50x, 0.5x, 50x por diferencial de x. Aquí me queda este E por I, lo saqué fuera de la integral puesto que E por I es constante. Si el E por I fuera variable, tendría que dejarlo dentro de la integral, pero en este caso, como es constante,
lo saco fuera de la integral, me queda 1 entre e por i de la integral de quién, de 0 a 2.5 del momento virtual, que es 0,5 por el momento real por diferencial de x. Luego tenemos más la integral de 2.5 a 5 de quién, momento virtual en el tramo de 2.5 a 5 vale esto de acá por el momento real en ese mismo tramo, sería esto de acá, entonces por diferencial de x. Una cosa es que no vayan a mezclar lo de un tramo con otro tramo, es decir, yo no puedo multiplicar esto con esto de aquí, sino que cada tramo, o sea, cada tramo por separado, este tramo con este tramo, o sea, esto con esto y este con esto. Bueno, entonces tenemos esa integral, entonces buscamos aquí e por i, recordemos que e estaba en gigapascales, entonces para que me dé en este caso, como trabajamos todo con kilonewton y metro, o sea, las fuerzas son en kilonewton y las distancias en metros, para yo transformar este módulo de elasticidad que está en kilonewton gigapascales, ¿verdad? Un gigapascal es un kilonewton sobre milímetro cuadrado. Entonces hacemos la transformación a kilonewton sobre metro cuadrado multiplicando por 10 a la 6. Entonces me queda por 0.375 por 0.4 cubo entre 12. Y me da 400.000 kilonewton por metro cuadrado. Entonces sustituimos ese número acá y al final me da que delta vale 6,51 por 10 a la menos 4 metros. Eso me da en milímetros 0.651 milímetros. Es un número pequeño. Entonces vamos a dejar esta clase esta aquí y entonces quedamos para la otra clase en incorporar lo que es el corte y después la axial. Nos vemos en la próxima clase.